Vamos a comenzar esta segunda sesión del Seminario Interuniversitario La construcción de lo político en la Edad Media. Hoy hablará el profesor Óscar López Gómez. No estamos haciendo presentaciones porque para nuestros alumnos somos todos perfectamente conocidos y, bueno, pues Dialnet está para algo y academia.edu también. Ujú. Sí voy a decir que, como todos los compañeros, es un gran conocedor de aquello de lo que nos va a hablar hoy. La ponencia en Escándalo del Pueblo, la figura del alborotador y la quiebra de la paz pública en la Castilla bajo medieval. Pues el espacio es tuyo durante media hora, ya sabes, y después tendremos un turno de media hora para debatir. Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todos los asistentes a este seminario. Yo voy a compartir pantalla porque además tengo un PowerPoint donde tengo bastantes imágenes y textos que voy a comentar en esta charla. No sé si se ve mi pantalla. Se ve. Tienes que cambiar Sí, la la configuración de visualización. visualización. A ver, duplico la pantalla. A ver ahora. Ahí, Ahí, un momentito. Ahí, ¿verdad? se ve perfecto. Vale, pues empiezo entonces. Voy a poner el reloj, el cronómetro, porque a veces me alargo, lo reconozco, y quiero ser bastante puntual con el tiempo. Es posible que esté un poquito más de media hora, pero no voy a llegar a los 40 minutos, 35 minutos tal vez. Bueno, pues buenos días. Esta mañana yo les voy a hablar de la figura del el alborotador social en el medievo. Eh, Esta temática nace de una inquietud personal. Constantemente en los medios de comunicación vemos, los medios de comunicación de Occidente, Oriente Próximo, África, Asia, que en las calles de algunos lugares pues se producen altercados, alborotos, y aquellos que los llevan a cabo son denominados por los medios de comunicación alborotadores, escandalosos, etcétera. Les pongo en pantalla, a ver si funciona. Un momentito, que veo que no pasa. Ahí. Les pongo en pantalla algunos titulares que he extraído rápidamente de la prensa, donde se habla de alborotadores en distintos países. A estos alborotadores habitualmente se les tacha de radicales o de minoría radical, queriendo subrayar que lo que ellos reivindican, sobre todo tipo de cuestiones, es extremo y excesivo, al igual que lo son las formas de reivindicarlo, ¿no? De nuevo les pongo pues, algunos titulares en este sentido. La cuestión es, ¿podríamos aplicar este tipo de titulares o titulares similares a la Edad Media? Bueno, pues vayamos al medievo. Desde el punto de vista que vamos a seguir en esta charla, trataremos de los alborotadores de época medieval que, como en los titulares que hemos visto, eran definidos por su capacidad para romper la paz pública. Su arma era la violencia contra las fuerzas gubernamentales, los símbolos o el mobiliario urbano, y esto normalmente, en el pasado como hoy, solapaba sus fines, fuesen cuales fuesen, ya que la rotundidad de sus procedimientos era lo realmente llamativo, diríamos, ¿no? Por esta razón cabe hacerse una doble pregunta. En primer lugar, ¿quiénes eran estos alborotadores sociales? Y sobre todo, lo que me parece más interesante y en lo que voy a incidir en esta charla, el término alborotador, sedicioso, radical, escandaloso, bullicioso, es un término que se aplicaba de forma objetiva, que se aplicaba de forma objetiva, o es un estereotipo, ¿no? Convendrán conmigo que en muchos casos la forma de aplicar este concepto es estereotipada. Es decir, no sé si conocen a alguien que se autodefina a sí mismo como alborotador, a no ser que sea una persona muy extrema, ¿no? Pero normalmente el uso de este tipo de conceptos se utiliza, pues eso, como un cliché, como una etiqueta, como algo cargado de subjetividad. La cuestión es, ¿deberíamos situar de alguna forma la figura del alborotador en la Edad Media en el ámbito del estudio de los estereotipos, con todo el peso que esto tiene en lo que tiene que ver con la comunicación política? En 2004, Marcel Grandier advertía sobre lo poco que por entonces se había penetrado en el campo de la investigación histórica en todo lo relativo al concepto estereotipo.
un concepto que, sin embargo, fue introducido en las ciencias sociales por Walter Lippmann en 1922. Desde entonces, desde ese 2004, han salido a la luz numerosos trabajos de sociología, psicología social, etcétera, que estudian el estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? De manera técnica, digámoslo así, podemos definir un estereotipo como un patrón simplificado de comprensión de la realidad en la interacción humana. Es decir, los estereotipos sirven para hacer manejable la complejidad inherente a toda acción humana, por lo que poseen una función organizadora y categorizadora. En consecuencia, a lo largo de la historia han servido para dar sentido a acciones mecánicamente repetidas y para definir a sus autores, recurriendo a una serie de tics de pensamiento o a un marco preestablecido en el que encuadrar determinadas formas de comportarse. La palabra estereotipo se empezó a utilizar se introdujo en los diccionarios en español en la década de 1990, cuando su uso se hizo más común, se generalizó su uso. Según el Diccionario de la Lengua Española, un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. En la definición de estereotipo que voy a utilizar yo aquí para hablar de los alborotadores en la Edad Media, me gusta más la definición que da el Collins Dictionary cuando dice que es una imagen fija o un conjunto de características que mucha gente cree que representa a un tipo particular de persona o de cosa. Es decir, es una imagen que tienen las personas de un determinado tipo de individuo, ¿no? En este sentido, el diccionario Larousse en francés pues, da una definición bastante similar. Ante definiciones como esta, ¿no? La imagen que se tiene de un determinado personaje, en este caso el alborotador social de la Edad Media, el historiador tiene una doble tarea. En primer lugar, puede dedicarse a estudiar los mecanismos por los cuales un estereotipo se difunde entre los colectivos sociales. Y, de hecho, esta temática ha sido bastante estudiada y está siendo bastante trabajada en los últimos años en relación precisamente con lo que tiene que ver con la comunicación política. Pero, de igual modo, creo que es muy importante no solo estudiar cómo se difunden los estereotipos, sino estudiar cómo se crean los estereotipos. Es decir, ahondar en la construcción intelectual de dichos estereotipos. En otras palabras, en la articulación de los estereotipos como una herramienta de comprensión que la sociedad pone en marcha para traducir en elementos inteligibles y dar sentido a realidades percibidas que son difíciles de precisar, ¿no? Pues en esto último, en la creación de los estereotipos, es en lo que quiero incidir esta mañana, insistiendo en que un estereotipo es una herramienta de regulación social, o si se prefiere, un esquema de comprensión útil a la hora de aprender el mundo y procesar los acontecimientos, ¿no? Reconstruirlos, hacerlos inteligibles, o si quieren, el estereotipo sirve para elementarizar los acontecimientos y los hechos de las personas y poder ubicarlos de alguna forma en el ideario personal y también en el ideario colectivo, ¿no? Pues desde este planteamiento de la creación del estereotipo, les propongo tratar sobre dos cuestiones. En un primer lugar, vamos a ver quiénes eran los alborotadores sociales a la Edad Media, o mejor dicho, quiénes eran desde el punto de vista de la creación del estereotipo, cómo se creó ese estereotipo en la Edad Media, con algunas breves indicaciones, y por otra parte, en una segunda parte de la charla, voy a hablar sobre cómo se radicalizó el estereotipo en determinadas coyunturas, siempre con la vista puesta en la Castilla bajo medieval. Bueno, pues en primer lugar, ¿quiénes son los alborotadores, no? El estudio de los alborotadores sociales ha gozado de gran predicamento en nuestro país desde la década de 1970. Les pongo en pantalla algunos libros clásicos en este sentido. De alguna forma, el libro que abrió la temática, el libro originario de esta línea de investigación fue el de Salustiano Moreta, Malhechores feudales, violencia, antagonismos y alianza de clases en Castilla, siglos XIII-XIV. A partir de este libro ha venido desarrollándose una corriente de estudios que de un modo u otro ha tratado sobre los alborotadores sociales, si bien por lo común, poniendo el foco más que en los alborotadores sociales, de los que no hay siempre hay datos, en los alborotos que hacían, ¿no? Intentar explicar las razones de sus alborotos, de su violencia, de su forma de actuar un poco en contra de
en fin, de la paz pública, ¿no? Sin embargo, independientemente de la perspectiva que ha primado en el estudio de estos abortadores sociales, ya digo, no tanto sobre ellos, sino sobre lo que hacían, lo que no se ha llevado hasta ahora nunca a cabo es un análisis de los abortadores, de los escandalizadores, desde el punto de vista de la historia de la cultura, de la historia de la comunicación política, o si quieren, desde la historia del giro lingüístico, que tan en boga está en los últimos tiempos. La figura del abortador se ha estudiado desde el punto de vista social, sobre todo social, no tanto desde el punto de vista del estereotipo y de todo lo que implicaba esto en la comunicación o en la creación de lo político. No ha ocurrido así con otras figuras. De hecho, en los últimos años, el estudio de los estereotipos sobre determinadas figuras sociales está cobrando mucha importancia, ¿no? Se han hecho estudios sobre estereotipos como el buen laico, el estudiante pobre e indisciplinado, enfermos como los leprosos, los monjes obesos, los sacerdotes amancebados y libidinosos, lo cito textualmente, los jóvenes o trabajadores de entornos campesinos como los pastores. El estereotipo que más relevancia ha tenido, sin duda, es el del judío, aunque también el del musulmán. Y en los últimos años se están estudiando mucho los estereotipos sobre las mujeres, tanto aquellos que existían en época medieval como los que persisten hoy en día. ¿Qué pasa entonces con la figura del abortador? Bueno, pues de partida, desde mi punto de vista, creo que como figura estereotipada, ¿no? Como figura estereotipada, el abortador va a empezar a surgir en el siglo XII de forma paralela a la emergencia del mundo urbano en buena parte de Europa y en concreto en los territorios de la Castilla bajo medieval, en los territorios cristianos de la Castilla bajo medieval. De hecho, durante la Baja Edad Media siempre hubo momentos de tensión en las ciudades, también en otras poblaciones, pero bueno, el mundo urbano es un mundo muy especial para esta temática. Siempre hubo momentos de tensión en la Baja Edad Media, digo, surgieron todo tipo de estereotipos en torno a quienes gobernaban las ciudades y también en torno a aquellos que iban en contra de esos gobernantes, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIV, en el caso de Italia, en Siena, debido a las revueltas que se produjeron en esta ciudad, surgió un estereotipo en torno a los carniceros alborotadores que hizo que en la Italia del Renacimiento al carnicero se le identificase con un asesino. Hoy en día utilizamos todavía el término carnicero para referirnos a personas crueles, sanguinarias o inhumanas, ¿no? O en el caso de Castilla, a mediados del siglo XV surgió un estereotipo en torno a los odreros alborotadores, a raíz de la revuelta que hubo en Toledo en 1449, iniciada por un odrero, ¿no? Un creador de odres en aquellos años. Bueno, pues dicho esto, pero claro, esto es un estereotipo. ¿Cómo debe actuar un individuo para que se le aplicase el calificativo de alborotador? Bueno, no voy a entrar en esto, lo voy a ver muy rápido, pero simplemente quiero indicar que hay mucha bibliografía sobre esto en los últimos años. Evidentemente no había un modus operandi único para que a un individuo se le calificase como alborotador en función de lo que hiciese, pero sí que es cierto que había una especie de forma de proceder muy habitual en las ciudades que hizo que determinados individuos que participaban en esta forma de actuar fueran calificados de alborotadores, ¿no? ¿Cómo era esta forma de actuar? Pues bastante común. En primer lugar, era frecuente los rumores, las críticas, las burlas a los dirigentes, a los nobles, a los eclesiásticos, a menudo en tono satírico, en forma de cancioncillas de protesta, etc. Esto hacía que por las calles pues corrieran los motes difamatorios. Incluso se escribían panfletos que se tiraban por las plazas o que eran colgados en las puertas de las iglesias o en las paredes de algunas plazas. De hecho, estos panfletos, como mucha gente no sabía leer, se hacían en forma de pinturas o carteles, ¿no? De carteles o pinturas con un tono burlesco. Les pongo una imagen que apareció en una excavación arqueológica en Toledo de finales del siglo XV, siglo XVI, donde se ve una persona que parece ser un clérigo y bueno, pues los arqueólogos dicen que puede tener un sentido burlesco esta imagen, ¿no? El problema llegaba cuando de la burla satírica se pasaba a una burla mucho más fundamentada y se empezaban a dar sermones escandalosos o se empezaba a hablar con unos ciertos argumentos de peso en contra de los reyes o de las autoridades. Aquí la situación empezaba a ser más compleja, ¿no?
Les pongo una imagen de cómo actuaba el marqués de Villena, don Juan Pacheco, en Sevilla en el año 1471, convocando a gente por las iglesias y atrayéndolas con razones halagüeñas para hablar mal del rey, ¿no? Culpando al rey de los graves delitos y agravios que vivía el reino, diciéndole que era disipador, más enemigo del reino que señor, más disipador que rey, más tirano que gobernador. Bueno, a veces incluso estos sermones daban lugar a programas y memoriales que se enviaban a los ayuntamientos o incluso que llegaban a las cortes, se enviaban cartas a los regidores, se entraban a las reuniones de los ayuntamientos, había escraches incluso a los políticos, había reuniones políticas a la margen de las reuniones oficiales de los ayuntamientos e incluso se llegaba a la violencia armada. Bien, pues toda esta forma de actuar hizo que los individuos, o muchos individuos que participaban en ella, fueran tachados de alborotadores. Normalmente no se utilizaba el término rebelde. El término rebelde era para aquellos que no acudían al llamamiento de un juez. El término alborotador se asociaba con otros conceptos como ambicioso, mentiroso, glotón, jugador, infamador, adúltero, bueno, todos los que tienen ahí. Luego, realmente el término abortador, en principio, era un insulto, ¿no? Algo para hablar mal de una persona, ¿no? Un término descalificativo de la persona. Pero no era solo eso, era un estereotipo. De tal forma que, en muchos casos, el término se asociaba con el concepto traidor y esto convertía al individuo en un delincuente y en un pecador desde el punto de vista de las 7 partidas, ¿verdad? Bueno, pues hecha esta un poco introducción general, ¿cómo hablan los escritores de la época de los alborotadores? ¿Cómo se crea este cliché? En primer lugar, la literatura suele diferenciar entre dos tipos de alborotadores. El líder o cabecilla, aquel que dirige un poco una revuelta o unos sermones en contra de las autoridades, y el satélite, aquel que está un poco a la sombra de este líder alborotador. Como alborotador, cabecilla líder de clase alta, el ejemplo más evidente es el que les he puesto de Juan Pacheco, ¿no? De hecho, Diego Enríquez del Castillo se dirigía a él en la crónica de Enrique IV diciendo que prometes para no cumplir, juras lo que nunca harás, certificas lo que nunca vendrá en efecto, ni tú has gana que se cumpla. Fíase tu rey de tus palabras, deseando la paz por excusar muertes y robos, y tú, como escandaloso, buscas alteraciones. Créese tu rey tus palabras y promesas, y tú, alborotador, despiertas los bullicios, ¿no? Está describiendo la forma de actuar de un alborotador de clase alta. Frente a estos alborotadores había otros, ¿no? Otros hombres de clase baja que son definidos directamente como animales, como bestias, como personas simples y brutales o, siguiendo al referido Diego Enríquez del Castillo, como personas más llenas de vino que de razón, ¿no? De hecho, algunos cronistas del siglo XV y del siglo XIV, también del siglo XVI, hicieron un retrato prácticamente psicológico de la figura del alborotador. En el caso de Pedro López de Ayala, decía que se trataba de un individuo irascible cuya actitud airada se convierte en costumbre que no se puede quitar. Otros pensadores decían que el hombre criado en bullicio, su quietud es estar inquieto, o que lo que definía al escandalizador era ser muy arrebatado en la fabla, áspero en las palabras, bullicioso en las obras, rijoso en la condición, doblado en las promesas y duro en el corazón. El personaje que contribuyó más a definir al estereotipo del alborotador es Fray Antonio de Guevara, un personaje de final del siglo XV, inicio del siglo XVI, del que vamos a hablar mucho esta mañana. Fray Antonio de Guevara oponía la figura del alborotador a la del sabio y tachaba al alborotador de perversa criatura, diciendo que lo que le definía, entre otras cosas, era su actitud ociosa, ¿no? El alborotador es un vago, alguien que no aporta nada a la sociedad. Esto es muy común verlo, por ejemplo, en las ordenanzas municipales cuando se quiere expulsar de la sociedad, de la comunidad, a los vagabundos y mendigos, ¿no? Una de las frases de Antonio de Guevara, de Fray Antonio de Guevara, que mejor resume esta mentalidad, acusando al alborotador de ocioso, de alguien que no aporta nada, es esta, ¿no? Canón se ocupando el hombre de algunas cosas buenas y honestas, nácele dende pensamiento en el corazón, del cual pensamiento nace tristura y mortificamiento, y de tal tristura viene escándalo. La condición física incluso retrataba al alborotador. Me imagino que todos conocen el mito, en fin, el estereotipo de la nariz ganchuda de los judíos. Pues en el caso de los alborotadores había dos rasgos físicos que también les definían, ¿no?
Uno de ellos era su nariz, igual que los judíos, ¿no? En este caso, cuando la nariz fuera Roma, significa ser el hombre bullicioso, vano, mentiroso, lujurioso, flaco, inconstante y que cree de ligero. Pero no solo la nariz, también las manos, ¿no? En algunos tratados médicos se dice que las manos gruesas y los dedos muy pequeños significan que el hombre o la mujer es revolvedor o ladrón, ¿no? Como pueden ver, la condición del abortador es casi genética, podríamos decir, ¿no? De hecho, en algunos tratados se dice que cuando un individuo naciera estando Marte en el firmamento reinando, el individuo podía ser volvible y revoltoso. Rodrigo Sánchez de Arévalo generó una teoría bastante curiosa en la segunda mitad del siglo XV respecto a esta idea, en su Suma de la Política. Él decía que los hombres podían nacer en zonas cálidas, lo cual hacía que tuvieran poca sangre y un espíritu claro y limpio, ¿no? En fin, la gente que nacía en zonas cálidas era muy tranquila. No sé si es un poco el mito que se mantiene de la gente que vive en el Caribe hoy en día, ¿no? No sé. Y también decía este Rodrigo Sánchez de Arévalo que aquellos que nacían en las zonas frías, por contra, estaban rodeados de frío, el frío impedía que el calor saliera del cuerpo y el corazón, viéndose lleno de fuego, no puede estar quieto, que está muy ardiente y por tanto los corazones de los tales son muy impetuosos y muy prontos a la ira y muy osados, ¿no? Incluso el frío influía desde el punto de vista intrínseco en el individuo para que fuera alborotador. Pero no solo tenía que ver la condición de la persona. Hay un rasgo en el que constantemente se incide en los tratados para definir al alborotador: la codicia. Aquellos individuos que son codiciosos normalmente son alborotadores, ¿no? Es algo que se repite constantemente en todos los tratados y que define al alborotador, ¿no? La codicia es el elemento que convierte al individuo en alborotador, aunque algunos lo fuesen por naturaleza incluso, ¿no? En este sentido, fíjense la definición terrible que hace de los alborotadores Alfonso Martínez de Toledo, el arcipreste de Talavera, en el Corbacho, ¿no? Odiosos, detractores, murmuradores, mentirosos, escandalizadores, excesivos burladores, muy fuertes juradores de aquellas sujuras meliosas y suaves, avarientos de haber, lisonjeros a perder, infingidos en saber, fictos, fabladores, vindicativos, suplantadores, de abominables y odiosos pecados cometedores, míseros al ejecutar, crollos a perdonar. Se quedó a gusto después de esta descripción tan dura de los alborotadores. En la misma línea que esta definición, en la Crónica de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar decía que un alborotador, un sedicioso, es aquel que cuando cito directamente, cuando lo que estos sediciosos piensan, ¿no? Es aquel que piensa y lo que piensa dice, en lo que dice puede, en lo que puede osa, en lo que osa puesto en obra, y nadie se lo resiste, ¿no? En fin, es una imagen negativa del alborotador, una imagen que se refiere tanto a la condición del sujeto como a las circunstancias codiciosas, avariciosas, de poder, de riqueza, que convierten al individuo en alborotador. Pues bien, esta imagen negativa incluso se radicalizó en determinadas circunstancias políticas, sociales, económicas en la Castilla bajomedieval. Sobre todo, la radicalización del discurso, del estereotipo, en torno al alborotador se produjo en tres épocas. A finales del reinado de Juan II, es decir, a mediados del siglo XV, en la década de 1460 y 1470, a medio camino entre el reinado de Enrique IV e Isabel la Católica, y sobre todo después de las comunidades de Castilla. Hay que tener en cuenta que este estereotipo entraba de lleno en lo que tiene que ver con la lucha política y unos a otros se echaban en cara a ser alborotadores, ¿no? en los contextos de tensiones políticas. De hecho, en las crónicas, en las crónicas de los reyes, siempre se suele definir a aquellos que actúan contra el rey como bulliciadores y escandalizadores del reino. El hecho de definir de esta forma a un individuo lo que pretendía era legitimar la represión frente a ese individuo. De hecho, hay muchos textos de la segunda mitad del siglo XV ya, en donde se indica que el rey tenía que ser un agro castigador de los malos, escandalosos y revolvedores. Y esto se legitimaba en parte en las palabras de Alonso de Madrigal el Tostado,
en su obra Doctrina Politia, cuando decía que la comunidad civil desea la paz y en la paz se conserva, pero que a causa de las sediciones súbitamente perece. Es decir, si el rey, si las autoridades no acababan con los alborotadores acabarían con la comunidad, ¿no? Fíjense en este sentido la frase que dice Rodrigo Sánchez de Arévalo en su Suma de la Política. Una oveja infecta corrompe la cabana del buen ganado. Hay que acabar con las ovejas infectas. Por demandar paz y vivir seguramente, toda ciudad y buen político debe pelear hasta la muerte, ¿no? Bueno, pues ya digo, estos discursos legitimaron de alguna forma la represión e hicieron que el discurso, el estereotipo del alborotador, incluso se radicalizase en determinadas coyunturas, ¿no? En este sentido, Fray Antonio de Guevara, como les decía antes, es un personaje excepcional. Este hombre, la mayor parte de sus obras se publicaron tras la guerra de las comunidades, ¿no? las comunidades de Castilla, y habitualmente se le define como un furibundo anticonverso, anticomunero, pero en algunos casos era un simpatizante de los comuneros, ¿no? Decía Fray Antonio de Guevara: «Hay del reino a donde desprecian a los pacíficos y amparan a los sediciosos». Y en muchos de sus escritos se mostraría como un firme partidario de la represión violenta del alborotador, diciendo que era imposible vivir en paz sin recurrir a azote, horca y cuchillo. De hecho, aunque él era partidario de un gobierno en el que no imperasen los tiranos, sin embargo, decía que la tiranía estaba bien siempre y cuando sirviese para mantener la paz social en contra del pueblo. De hecho, fíjense en el texto que les pongo en pantalla la imagen tan negativa que tenía del pueblo. El pueblo ama al que disimula con los malos, favorece a los sediciosos y persigue a los pacíficos, mata a los inocentes, da fama a los infames y difama a los famosos. Y continuaba. Le resumo el texto porque es un poco largo. En muchas son las más de las repúblicas, veo que los más de los días faltan en ellas el pan, el vino, las frutas, las carnes, la leña u otros bastimentos, pero jamás veo que faltan hombres malos. No vemos otra cosa en la república sino cada día azotar, degollar, arrastrar, empozar y ahorcar. Mas, con todo esto, son tantos los malos que hay, que si a todos los que delante la justicia divina merecen la horca los pusiesen en la horca, faltarían verdugos que los justiciar y aun horcas de los poner, ¿no? Es un discurso radical en este sentido en contra de los alborotadores que fue seguido por otros escritores. Por ejemplo, en este caso les pongo un texto de Fray Dionisio Vázquez, de en torno a 1525, después de las comunidades de Castilla, donde se lamentaba en un sermón: ¿cómo meteremos a sacomano al mundo? ¿Cómo meteremos a cuchillo a toda esta gente adúltera, fornicaria, usurera, logrera, tramposa, homicida, cruel, rebelde, hazañadora y bellaca? Y concluía Fray Antonio de Guevara: el hombre que es bullicioso, superbo, envidioso, etc., ¿para qué le queremos en el mundo? Porque si un pobre ladrón quitan la vida no más de porque hurtó una capa, yo no sé para qué vive el que revuelve toda una república. Es decir, es un alegato a favor de la pena de muerte en contra del alborotador. Estos alegatos recibieron una doble justificación teológica desde mediados del siglo XV en Castilla. Una justificación teológica que se puede detectar en el caso de Italia ya en el siglo XIV, pero que en el caso de Castilla es detectable a partir de mediados del siglo XV. La primera justificación teológica que recibió estos argumentos viene de unas palabras del Evangelio de San Mateo, en el que teóricamente Jesucristo dijo: «Guay del hombre por quien se levanta escándalo». El Evangelio de San Mateo, que circuló entre la población por aquel entonces, modificaba de alguna forma estas palabras y decía: «Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtalo y échalo de ti. Si tu ojo te escandaliza, sácalo y échalo de ti. Que mejor es con un ojo entrar en la vida eterna, que haber dos ojos y entrar en el fuego durable», ¿no? Este argumento del Evangelio de San Mateo se utilizó mucho para justificar los alegatos en contra de los alborotadores e incluso la pena de muerte. Pero hubo otro argumento que me parece más interesante incluso, también teológico, que decía que los alborotadores directamente estaban endemoniados, ¿no? No solo que sus acciones eran obra del demonio, sino que ellos mismos estaban endemoniados como tales, ¿no? El argumento de la acción del demonio, no solo sobre las catástrofes naturales, sino incluso en las rebeliones sociales,
apareció a raíz de la revuelta de 1449 en Toledo, de la que les hablaba anteriormente, y ha sido bastante estudiada en los últimos tiempos, ¿no? La idea de que el rebelde era un demonio, luego al demonio se le podía combatir de cualquier forma, no era un ser humano como tal, ¿no? Se le podía reprimir de cualquier manera. Uno de los individuos a los que más se atacó, acusándolo de ser demonio, bueno, tengo aquí una relación bastante larga, pero voy a poner simplemente un caso, era el fraile Santa Marina, que fue un individuo que durante la Guerra de las Comunidades estuvo en varias ciudades y acabó en Toledo. De este fraile se decía que, que no era un apóstol ni predicador de Dios, sino predicador y mensajero del anticristo, una persona hecha por mano del diablo, que siempre predicaba alborotos y herejías contra el servicio de su majestad, haciendo palabras muy feas y diabólicas, y dando sermones endiablados a favor de la comunidad y de los traidores, ¿no? La palabra traidor entendida como alborotador. Óscar, Sí, acabo. Ya estoy, José Antonio, acabo. Bien, la forma de responder a este tipo de argumentos, en muchos casos por parte de los alborotadores fue bastante radical, ¿no? Por ejemplo, les pongo una imagen ya para concluir, un texto ya para concluir, de la revuelta de 1449 en Toledo, escrito por el bachiller Marcos García de Mora, en la que decía a aquellos que le acusaban de cometer una masacre de judeoconversos y de enemigos políticos, les decía, y además le acusaban de ser un hijo de Satán. Frente a ellos, este alborotador decía que no hubo en ello terror salvo de tolerar y no acabar a aquellos que quedaron vivos, ¿no? Sin ser aseteados y ahorcados en su revuelta. Como ven, los argumentos eran muy radicales tanto por parte de aquellos que acusaban a los alborotadores como en la defensa que hacían de sí mismos los alborotadores. Termino. Creo que se pueden estudiar la figura del alborotador desde tres planteamientos en la actualidad. La primera es la figura del alborotador desde una metodología novedosa que tenga en cuenta no solo quiénes eran desde el punto de vista social, sino la construcción de la figura del alborotador desde un punto de vista de los estereotipos. Esto nos ayudará a comprender mejor las actitudes, creencias y valores de las diferentes épocas, cómo se reflejaban las relaciones de poder y de dominio en la sociedad y, en definitiva, cómo se entendía la realidad de lo político en la Edad Media. Por otro lado, creo que contamos en la actualidad con muchos medios informáticos que permiten un estudio cualitativo y cuantitativo que era difícilmente realizable hace unos años y que nos da mucha información sobre cómo se formaban los estereotipos, cómo funcionaban y qué utilidad tenían, en este caso, el estereotipo del alborotador. Y por último, simplemente quiero decir que hay que volver a las fuentes primarias, hay que contextualizarlas, hay que precisar los matices lingüísticos, hay que ver pues, el componente emocional que se asocia a determinados documentos en todo lo que tiene que ver con la figura del alborotador. Y bueno, sé que he ido un poco rápido, tenía bastante información, pero espero que hayan tenido al menos una idea sobre el estereotipo que quería mostrarles. Por mi parte, es todo en este sentido. pues muchas gracias, Óscar. Muy interesante y muy entretenida, y además el concepto es extraordinariamente atractivo. Pues comenzamos el turno de intervenciones y Enrique ya tiene una pregunta, se ha lanzado. Pues Muchísimas gracias, Óscar. Creo que ha sido muy interesante. Estoy deseando que lo puedas publicar y lo tendré en cuenta, sobre todo porque no es normal que se plantee desde el punto teórico y metodológico este tipo de trabajo. Y respecto a la figura del alborotador, esto que estás hablando de la cuestión de la codicia, yo siempre me planteo, porque lo encuentro lo mismo en Andalucía y porque me estoy aproximando a fuentes similares para lo que hay en esta región, que es una visión desde el orden, desde el gobierno, desde arriba. Habría que abordarla como ellos mismos, porque hay fuentes, se puede, sobre todo a través de peticiones, a través de la cronística urbana, no la cronística del reino, se puede intentar abordar cómo se percibían, y esto que estamos hablando de codicioso, es codicioso que el común solicite pagar los impuestos de una manera mucho más moderada frente a aquellas élites que no pagan y se eximen. Eso es ser codicioso. Digo porque me hace gracia cuando veo constantemente menciones similares, la codicia cuando lo que solicitan, en el mejor de los casos, es que se modere o se reparta mejor
los impuestos, que es el principal motivo, eso, y la segunda, lógicamente, vinculado al abastecimiento. Pero sobre todo el tema impositivo son codiciosos por reclamar, alborotando en estas reuniones, por pedir que se disimule el gasto, ¿no? Como dicen en muchas ocasiones. Muchas gracias. Alicia, perdona, Óscar, ¿vas a intervenir en un sentido similar? No exactamente Pues parecido, entonces, Óscar, pero dejamos primero a los alumnos, ¿no? Por si acaso. Ahora. Contesto solo tenemos entonces 3, así la que pregunta. sin problemas. Óscar. Contesto. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. De hecho, determinados tipos de estereotipos como este se crean desde arriba, está claro. Es una forma de intentar crear estereotipos desde arriba y luego vendría la segunda fase, la divulgación del estereotipo a través de los pregones, por ejemplo, ¿no? Eran estereotipos que se creaban por las autoridades y que luego eran difuminados, divulgados en el pueblo a través de distintos mecanismos de comunicación política, ¿no? Entonces, yo no he estudiado eso, no me he centrado en cómo el pueblo era adoctrinado sobre determinados estereotipos. Simplemente he estudiado o me estoy centrando en cómo las autoridades, los eruditos que servían a las autoridades, algunos cronistas regios, etcétera, tenían una imagen muy concreta del alborotador, insisto, como alguien que le venía incluso de origen, ¿no? Algo intrínseco del individuo. Y la codicia también. Totalmente de acuerdo. Claro, te llaman codicioso por no querer pagar muchos impuestos. No, evidentemente es un punto de vista de arriba a abajo, ¿no? Desde las élites hacia la población. Es más, y ya con esto concluyo, hay un alborotador social que fue profundamente criticado, de hecho muy criticado, incluso lo es hoy en día en la bibliografía actual, que es Pero Sarmiento, que dirigió una revuelta en Toledo. Le llaman, bueno, Benjamin Netanyahu, el padre del primer ministro de Israel, en una tesis que tiene que se llama Los orígenes de la Inquisición en la Castilla del siglo XV, le llama dictador, le llama racista, bueno, le pone verde al hombre. Sin embargo, yo he visto documentos en donde la gente del pueblo le dice sobre él que era un santo. Que, por cierto, esos documentos no los ha visto mencionar en Netanyahu. Pero bueno, esto es algo subjetivo, depende del punto de vista, desde arriba o desde abajo. José Oliva. Sí, hola, buenas tardes. Yo mi intervención y mi duda iba también respecto a este mismo tema, ¿no? Y yo creo que es la de, al fin y al cabo, la utilización política del estereotipo del alborotador, ¿no? Entonces, por un lado, mi pregunta es, ¿se recurre constantemente al estereotipo de alborotador contra un adversario político ante la más mínima posibilidad que haya para hacerlo, por acciones que lleva a cabo ese adversario? Desde el punto de vista que hemos hablado, ¿no? de ese discurso subjetivo que normalmente se da desde digamos, desde quien ostenta el poder. Y por otro lado, también otra duda que se puede enlazar quizás, que es si hemos visto algunos ejemplos en los que se llama alborotadores a adversarios políticos a nivel de las distintas facciones o bandos del reino, ¿no? Si ocurre algo parecido también en los ayuntamientos y, o sea, en los bandos de las ciudades, que imagino que sí. Con eso ya... Gracias, gracias, José. Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, el sistematismo. No, yo lo que he visto es que no se recurre de forma sistemática al mismo concepto. Me explico. El concepto que se utiliza, por una parte, varía muchísimo. Ya lo han visto. Traidor, bullicioso, superbo, ambicioso, etcétera. Hay un concepto que me parece muy interesante en el que estoy estudiando ahora y estoy sacando bastante información, que es el concepto alborotador de pueblos, como tal, alborotador de pueblos, ¿no? Se recurre a distintos adjetivos para referirse a un mismo tipo a un individuo en concreto. Yo creo que lo que se pretende es no desgastar la retórica. Hay estrategias retóricas para referirse a los individuos. Yo esto lo tengo muy controlado en los pregones en Toledo. De hecho, una de las aportaciones de una publicación que vamos a hacer, el grupo de investigación va por ahí. Voy a tratar en los pregones cómo se utilizaba la retórica de forma táctica o estratégica, ¿no? La retórica desde el punto de vista político. Pues yo esto lo he visto también en la figura del alborotador. No se suele repetir el mismo adjetivo e incluso se varía para crear una imagen muy genérica de la persona, ¿no? Porque si le llamas alborotador, al día siguiente escandalizador, al día siguiente avaricioso,
al día siguiente superbo, al día siguiente traidor, al día siguiente infiel. Se va creando una imagen global del individuo que se puede identificar con cualquiera de estos adjetivos, ¿no? Pero no había un uso sistemático de un concepto para referirse a un individuo. O sea, no era un mote. Bueno, algunas veces sí había motes, pero en este sentido no, ¿no? Por ejemplo, a Álvaro de Luna, en Toledo, le llamaban el de la triste faz. El de la triste faz, le llamaban en la ciudad, que es un mote, ¿no? Pero el uso del adjetivo como tal, del estereotipo, no estaba fijado, sino que se jugaba mucho con ellos en la retórica. Y con respecto a los bandos en las ciudades, pues claro que sí, constantemente. O sea, el lenguaje de la lucha política es el mismo a nivel del reino y a nivel de la ciudad. Y eso José Antonio lo ha estudiado mucho en Cuenca, yo he aprendido mucho de él leyendo sus trabajos en Cuenca, y claro que sí. O sea, el lenguaje de la lucha política es el mismo. Es el mismo. Y no estamos tratando un estereotipo, insisto, que tiene que ver con lo político, también con lo social, pero mucho con lo político, ¿no? No sé si te he respondido, José. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias y Nada, a ti, enhorabuena por la comunicación. a ti, a ti. ¿Alguien quiere intervenir? Alicia. Sí, hola, enhorabuena, Óscar, porque me ha gustado mucho, además que me ha resultado muy amena. Gracias, Alicia. A mí tengo como dos preguntas diferentes. Por un lado, si realmente ves como estabas hablando de, bueno, diferentes maneras de referirse, ¿no? De diferente dialéctica, ¿no? ¿Hay diferencia en función del estamento social al que pertenecen? Es decir, ¿es lo mismo cuando el alborotador es un noble que cuando, por ejemplo, es un miembro del común? ¿Cómo es el tratamiento? Y sobre todo en el castigo. Porque nos habrías venido hace como un mes genial a Enrique y a mí, porque hemos estado trabajando sobre la fiesta del Corpus y comparando cómo, bueno, sobre todo a finales del siglo XV, el común empieza a oponerse a participar en la fiesta del Corpus. Bueno, nosotros tenemos una teoría, aunque por ejemplo María Senjo desarrolló otra, no vamos a entrar en eso. Y es interesante porque, claro, son los procuradores, bueno, en Burgos hay procuradores del común, son los que hablan en nombre del común, realizan asambleas extraordinarias para oponerse a participar, sobre todo a sufragar los gastos, ¿no? Entonces empieza a aparecer en la documentación, o yo me estoy encontrando la palabra escandalizadores. Entonces aparece eso, escandalizadores que hacen bullicios, que hacen allegamientos, que están en deservicio de la ciudad, del bien público, etcétera. Pero lo que me interesó en ese momento, y es un poco lo que estaba revisando, es sobre todo algo que has mencionado, y es todo lo que se construye en torno para, pues lo que has dicho legitimar la represión que va a haber en contra de estas personas, ¿no? Entonces, sobre todo es que a esos escandalizadores se les asocia una palabra, o lo que estoy viendo en las actas sistemáticamente a diferentes años, es que se les asocia la palabra de inventores. Porque a partir de ahí ellos recrean toda una historia justificando el porqué, ¿no? En este caso es que, bueno, el común viene a decir que ellos nunca han contribuido al pago de la fiesta del Corpus, ¿no? De los juegos del Corpus. Pero el regimiento sí que empieza a decir que por supuesto que han contribuido y que están inventando toda una historia y que se están reuniendo para trasladar esas mentiras al pueblo. Es lo que pone en las actas. Es que estaba revisando ahora justo el artículo porque hemos localizado las expresiones exactas. Y me parece muy interesante cómo se construye dentro de ese juego político todo ese discurso, ¿no? Sobre la mentira, ¿no? Sobre la mentira y en torno a esos escandalizadores. Y es que justo pues, estaba pensando en ese, no sé si Enrique tiene algo que aportar, porque justo también puso los ejemplos él de su parte de Andalucía, y era muy interesante esto que planteas, claro. Y no encontrábamos ese marco teórico que es que estás haciendo tú justo ahora, así que nos viene estupendo. Enrique. Sí, quiere intervenir. Por alusiones. Pues sí, es lo mismo que creo que de alguna manera ya lo señalé en la primera pregunta. Es decir, desde el orden, desde arriba, desde el gobierno urbano, usan todo tipo de descalificativos porque en este caso el común se está reuniendo únicamente de manera legítima a través de estas instituciones, especialmente las parroquiales o las de los oficios, para proponer en este caso pues lo que consideran oportuno, una petición, etcétera, etcétera. Pero siempre la decisión desde el gobierno es descalificarlo y utilizan todo este tipo de inventores, canalizadores, alborotadores, etcétera, etcétera, porque van en contra del servicio bien común y del servicio regio. El discurso es el mismo, al fin y al cabo el marco de referencia es el mismo, unos y otros utilizan el mismo marco. ¿Cuál es el bien común y el servicio regio? Sin embargo, desde arriba siempre van a utilizar, desde abajo nunca van a utilizar, que los gobernantes son los que sí son, lógicamente, que roban, etcétera, etcétera, pero nunca utilizan alborotadores, escandalizadores. Desde arriba siempre
discurso del mismo inventor. Es decir, al final, el gobierno urbano va a intentar descalificar aquellos movimientos, aquellas organizaciones, acciones colectivas por parte del común, sea la que sea. Lo único que me parece, ya como último apunte, que me parece interesante y pensando sobre todo en esos artículos que tiene José Antonio Jara sobre disciplinando las relaciones a través del lenguaje, ¿no? Y es que, por ejemplo, estaba pensando en que desde Burgos, una de las veces que se quejan a la corona, ¿no? En el documento lo que señalan no utilizan otros argumentos, sino que tratan de dar la vuelta a los argumentos que utiliza el Concejo. Entonces dice que nos llaman mentirosos, pero nosotros no somos mentirosos, ¿no? Y entonces, pero están utilizando ya esa palabra mentirosos, ¿no? Lo que solo hacen es defenderse, pero no están utilizando otra retórica, otro discurso, sino que asumen la que está utilizando el Concejo para clasificarles. Y lo interesante es que, por ejemplo, lo que hacen en este caso, que no ocurre cuando, o algo parecido al menos con miembros del regimiento, es que viene a decir el Concejo, vamos a meterles presos para dar ejemplo, ¿no? Aunque sabemos que, eso lo he visto en las actas, aunque sabemos que el delito no merece la pena de cárcel, pero para dar ejemplo, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si habías visto diferencias de castigo o diferencias a la hora de categorizarlos. Y antes de que Óscar intervenga, ¿utilizan la palabra mentiroso? Sí, mentiroso utilizan. Inventores y mentirosos. Es que lo estaba mirando justo mientras que Óscar hablaba para ver exactamente. Pero lo que no utilizaban, no he visto alborotador, es escandalizador, lo que yo tengo al menos en la documentación. Bulliciosos, escandalizadores y no. Y luego lo que otro ya son palabras afines que he encontrado, pero no. Óscar. Bueno, pues en primer lugar, Alicia, Enrique, tenéis que pasarme el trabajo. Porque me interesa muchísimo. Prometo que no sé, no se ha publicado todavía, ¿verdad? No, es lo que hemos entregado a Víctor para lo de ficciones políticas. Vale, pues bueno, por favor, antes de que se publique, me gustaría tenerlo para echar un vistazo porque me va a ser muy útil, ¿vale? A ver, yo lo que he visto es que en el ámbito de los eruditos, los teóricos, crean un concepto de alborotador global que da pie a la creación de un arsenal retórico. Yo le llamo arsenal retórico. Y ese arsenal retórico se recurre en función de quién lo utilice y contra quién se utilice, ¿no? Evidentemente, lo que me estaba diciendo me estaba recordando constantemente a cosas que he visto, ¿no? Yo he visto la palabra, insisto, no en documentación municipal, sino pues en escritos en tratados de medicina, en tratados políticos, en fin, todo tipo de tratados, unos cuantos, porque hay muchísimos. He visto la palabra murmuradores, los murmuradores, es muy habitual. Murmuradores, he visto que el alborotador se define como alguien que fabla demasiado, que difunde rumores. Mentiroso también lo he visto, el concepto. Y bueno, es algo que se utiliza de forma continua, ¿de acuerdo? Pero la aplicación de este concepto, tal y como un poco decía Enrique, depende. Depende si se tiene que aplicar a un noble, a un oligarca o a alguien del pueblo, ¿no? Hay unos conceptos que son muy, muy sencillos en este sentido. Por ejemplo, el concepto infiel. El concepto infiel yo no lo he visto aplicado a nadie de la caballería, por ejemplo, porque es un insulto muy fuerte, ¿no? Un infiel. Muchas veces el insulto infiel se refiere a converso, a alguien que no cumple con su religión, a demoníaco, de alguna forma, ¿no? Y de hecho, infiel y seguidor del demonio, pues aparecen algunos textos. Entonces, bueno, pues el concepto infiel en ese sentido. El concepto alborotador, yo sí que lo he visto aplicado a gente de clase alta. Escandalizador, bueno, en las crónicas aparece constantemente. Y bueno, lo que pasa es que en este ámbito de esta charla no puedo demostrarlo. Pero sin embargo, cuando yo estudio los pregones en Toledo, insisto, que es mi aportación a la obra colectiva que vamos a hacer, se ve clarísimamente, pero de forma clarísima, que hay un análisis, una aplicación táctica de la retórica de la que se hace partícipe al pueblo a través de los pregones, ¿no? De hecho, se ve claramente que hay 3 niveles, ¿no? de retórica, según de lo que hable el pregón. A veces se dice, bueno, pues esto está en contra del servicio del rey, ya está. Otras veces se dice, esto está en contra del servicio del rey y del bien común. Y otras veces se dice, esto está en contra del rey, del bien común y de la paz pública. Cuando se utiliza esta triple retórica, a los individuos en el pregón se les tacha de alborotadores, escandalizadores, etcétera, etcétera, independientemente de quién sean, en muchos casos. No de infieles. El concepto infiel tiene un uso más restringido, ¿no? Entonces yo creo que algunas veces los historiadores hemos dado esto como simple retórica. No, no, no. En la comunicación política, la retórica seguía unas pautas. Lo difícil es ver esas pautas, que no siempre no sean las mismas para todos los sitios, ¿eh? Lo difícil es verlo.
y cómo en función de quién lo utilice y contra quién vaya dirigida esa retórica, se cogen unos conceptos u otros. Insisto, el concepto global está creado. Es un arsenal retórico donde tú acudes para coger determinados conceptos. A ver, hay dos intervenciones vía chat. David, Benito, estaríamos hablando que en el caso del alborotador se estaría construyendo la imagen del otro, cosa que me gusta mucho la expresión, desde la élite urbana o aristocracia para asegurar sus propios intereses, y la otra, esta es fácil de responder, la otra es de Javiera Montiel. Entiendo que los discursos por sus propios intereses desprestigien a esta figura, pero por curiosidad, ¿hay algún tipo de texto que haga una defensa de esta o algo similar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, claro, es el otro. Lo curioso, lo interesante es quién es el otro, ¿no? Se supone que el alborotador es el que queda fuera de la comunidad social, ¿no? Se está intentando expulsar de la comunidad social al alborotador, ¿no? En la comunidad social tiene que ser una comunidad social pacífica dirigida por las autoridades, ¿no? De alguna forma, cuando se tacha de alborotador a alguien, o de traidor, ¿no? Que es un calificativo que muchas veces se utiliza, se está apartando de la comunidad social y de la comunidad política. De hecho, esto es un tema que trató de forma muy rápida, así en 2 líneas, Óscar Villarroel, en un artículo que tiene sobre el crimen político en la Castilla bajo medieval, ¿no? Cómo se aparta a determinados individuos de la comunidad política. Y bueno, el uso del concepto alborotador de alguna forma sirve para eso, para hablar del otro. Así que, tal y como ha dicho David, totalmente de acuerdo con esta idea. Con respecto a la pregunta de Javiera, era si hay algún tipo de texto que defienda a los alborotadores, ¿no? Si no he entendido mal, ¿no? Más o menos. Claro, pero no los llama alborotadores. Les llama de otra forma. Precisamente porque los defiende, utiliza otra terminología. Claro, no son alborotadores para nada. Son, pues eso, en las comunidades se ve muy bien. Había algunos que llevaban a gala que le llamaran comuneros y había otros para los que la palabra comunero era un insulto, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que sí. Insisto, es lucha política. Es lucha política a través del uso de las palabras, ¿no? De alguna forma. ¿Alicia? Sí, tengo una pregunta por otra cosa que estoy trabajando. ¿Te suena que utilicen la palabra violencia asociada a estos actos? Porque es que estoy leyendo una serie de documentos en los que la violencia, y luego estoy leyendo bibliografía al respecto, y ya igual me podéis contestar los demás, en los que la violencia solo se emplea la palabra, quiero decir, como palabra cuando se está refiriendo a la ruptura de la norma o del orden establecido, o sea, cuando se está rompiendo con otra cosa, pero cuando es algo, es una acción violenta, pero dentro de lo establecido, dentro de los parámetros normativos, utilizan otro vocabulario. Entonces estoy viendo si esto realmente es así, por eso te preguntaba, porque en realidad esto entra dentro de como un conflicto normal o... ¿Te suena que se esté empleando exactamente la palabra? Es una cosa de utilización de las palabras. En la definición del alborotador no se utiliza la palabra violento, se utiliza la palabra homicida directamente. Es homicida, homiciano. Homiciano es la palabra que se utiliza. Violencia no lo he visto hasta ahora, o violento. En la definición y lo que es ruidos y escándalos y bullicios, ¿no? Lo que va eso sí, pero bueno, esa es la acción suya. Ruidos, escándalos, bullicios. Pero no aparece la palabra asonadas. Violencias. No aparece violencia, la palabra. No. Es que yo estoy buscando palabra que ponga violencias. Eso es muy interesante. El problema es que habría que distinguir también entre que es parte de la exposición de Óscar, o al menos tal y como lo he entendido yo, cuando se está hablando de un individuo en concreto y cuando se habla de la colectividad. Eso es. El uso de esta terminología cambia. Cuando en Cuenca, por ejemplo, cuando los regidores están denunciando que se están reuniendo en conciliábulos, se está reuniendo una parte de la ciudad, evidentemente para discutir el poder de los regidores utilizan esa terminología. Son alborotadores, son generadores de escándalos, de ruidos, pero no entran en más. Es decir, todo ese vocabulario tan rico que ha examinado Óscar no se opera, porque no tiene ningún sentido. No. Porque el objetivo político no va por ese camino, y es más, sería hasta contraproducente. Totalmente es decir, de acuerdo. Lo que decía Óscar de la retórica tiene unas reglas. Eso es. Tú puedes crear imágenes, pero esas imágenes deben poder ajustarse a la realidad de alguna manera. Es decir, tú no puedes inventar, y ya sabemos que
y esto va también un poco en respuesta a aquello de la invención. La novedad para los medievales no es algo bonito. Inventar es peor. Entonces, en este caso, tú no puedes inventar, tú no puedes crear un marcador que la gente no es capaz de visualizar y de incorporar a ese colectivo. Tiene que ser algo que se pueda relacionar, que se pueda conectar. Y eso tiene que ser más general, porque cuanto más específico seas, más fácil es destruir la virtualidad de ese marcador. Entonces, hablan de alborotos, hablan de ruidos, porque ellos saben de lo que están hablando, toda la sociedad urbana. Efectivamente, si los hemos visto reunirse en la iglesia de San Miguel. Claro, bueno, pues sí, pues son alborotadores porque no están reunidos en sesión de concejo, porque... Pero ir más allá en esa descripción tan rica, que presentaba Óscar, yo creo que entra más en el caso del alborotador individual, o quizás no solo individual, pero sí muy seleccionados, que donde sí puede ser operativo porque se le conoce. Se sabe cómo es, se sabe cuál es su carácter. Hombre, a lo mejor no le hemos visto robar, pero es que su carácter es de mala persona. Es que no nos sorprendería. Y eso, en fin, hoy en el mundo de la política, eso se utiliza continuamente. No tienen por qué haber cometido esa indignidad, pero es que conociendo al personaje seguro que lo ha cometido. Entonces, una buena parte de la población lo cree. Pues con nuestros chicos medievales, yo creo que no funcionaba de otra manera. Totalmente de acuerdo, José Antonio. Así es. Se están refiriendo a individuos concretos. No concretos, o sea, a un marco del individuo, ¿no? ¿Cómo poder definir un marco de individuo al cual se pueda aplicar esto? Y luego ese marco se acude a él para distintos intereses políticos y se hace un uso pues totalmente tendencioso, subjetivo, estereotipado, etcétera, etcétera. Pero claro, nadie en un pregón, por ejemplo, algunos de los pregones que yo he podido ver, pues sí se define a determinados individuos como escandalizador, pero se acabó. No le definen escandalizador, superbo, mentiroso, claro que no, es que es contraproducente además, ¿no? Vamos, que totalmente de acuerdo en ese sentido. ¿Alguien más desea intervenir? Porque ya nos hemos pasado de la 1, pero en fin, si podemos continuar un poco más. Si alguien desea intervenir, y si no, pues nos reunimos otra vez la semana que viene, me tocará intervenir a mí. Y a lo largo de este fin de semana intentaré tener el vídeo de la semana pasada y tener el de esta y subir los dos y daros ya los códigos para poder acceder. Pues nada, agradecerte, Óscar, la ponencia, que ha sido muy entretenida, en un sentido absolutamente académico, que puede ser también entretenido, ¿por qué no? A todos los que habéis intervenido, bueno, a todos los que habéis participado, aunque solo sea con la presencia, y habéis sacado algo de esto, y a quienes habéis intervenido, que además han sido intervenciones muy, muy, muy interesantes, que han jugado muy bien con la ponencia. Pues un abrazo, un saludo y nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias, Óscar, y Saludo gracias a los demás. Muy interesante. a Chao. todos. Buen Muchas fin de gracias. semana. Adiós. Igualmente.